Bueno, bienvenidos. Bienvenido, compañero Rafael Correa. Gracias, Rafael, por volver a estar en la sala nuestra, en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, de las Artes y las Ciencias Sociales. Gracias a ustedes que están acá en la sala Solidaridad, a todos los compañeros y compañeras que están afuera viéndolo por pantalla, a todos los compañeros y compañeras que lo ven por internet y por Facebook, en fin, a tantos miles y miles que van a compartir este momento, aunque no tengan el privilegio de estar acá en esta sala Solidaridad. No puedo más que disculparme con toda franqueza y con toda sinceridad frente a tanta gente que quería estar acá y que no nos dio las posibilidades. La culpa la tiene Rafael, que es, en fin, su gran capacidad de convocatoria, el cariño del pueblo argentino y, por supuesto, de los artistas e investigadores de las ciencias sociales de nuestro centro cultural. Dos palabras, porque acá todos queremos escuchar a Rafael. Esto lo hacemos junto con la CELAC, que dirige Alfredo Serrano Mancilla, que está aquí a mi izquierda. Quiero saludar a los investigadores del Centro Cultural que están ahí a lo oscuro, de puro modestos, a la dirección de nuestros investigadores e investigadoras que están a la izquierda como corresponde a este centro cultural de ustedes, porque están a mi derecha, pero acá en este centro cultural hay un lado izquierdo y otro lado izquierdo, no hay lado derecho. Muy bien. Nos une la historia con el hermano pueblo ecuatoriano y nos une el presente. Nos une la historia de la lucha compartida en otro momento por la ruptura del orden colonial y el inicio, el nacimiento de las patrias americanas. Allí estuvieron casi todos los pueblos del continente unidos por terminar una fase histórica de genocidio, de esclavitud, de subordinación a un poder colonial. Y nos une el presente, que sabemos que es un presente complejo, incluso podríamos decir de repliegue político, o como dice Linera, de reflujo. Sin embargo, también tenemos que decir, ya en términos epocales, de época, que iniciamos el siglo XX en un cambio de época que podemos decir que tiene similitudes por su noción de ruptura con aquella del inicio del siglo XIX, de las revoluciones de independencia nacional. Iniciamos el siglo XX con Correa, con Cristina, con Néstor, con Fidel, con Lula, con el Pepe, con Nicaragua, con el Frente Amplio. Y efectivamente vivimos un momento difícil, no lo negamos. Sin embargo, de lo que se trata, por supuesto, es de que en cada una de nuestras patrias logremos la unidad para derrotar a esta derecha en las calles y en los procesos electorales, y retomemos la unidad continental, la unidad latinoamericana, a donde está alojado el único destino posible de nuestros pueblos del continente. Como queremos escuchar a Correa, termino. Solo quiero decir que vivimos hoy, justo la coincidencia se dio, otro 24 de marzo, en el que el pueblo sale a homenajear a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Nuestro pueblo va a compartir en todas las plazas del país
con las madres, con las abuelas, con los hijos, para defender ante esta derecha cerril que quiere ir al perdón y a la reconciliación, defender nuestra gran bandera de memoria, de verdad y de justicia, y fundamentalmente para mantener vivo la memoria, los sueños y la lucha por la transformación social y revolucionaria de nuestros compañeros asesinados durante la dictadura. Nada más, muchas gracias. Les reitero nuestras disculpas por las dificultades que tuvimos y le doy la palabra a Alfredo Serrano. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Después de escuchar a Juan Carlos y en medio de Rafael, que casi me dan ganas de salir corriendo de acá porque es... Bueno, en primer lugar, agradecer personalmente al presidente ecuatoriano Rafael Correa, que quería verdaderamente estar aquí compartiendo con todas nosotras y nosotros un ratito de reflexión respecto a esta América Latina en disputa. Darle las gracias al Centro Cultural de la Cooperación, a tanta gente que habitualmente está ahí detrás escondida y que hace posible siempre que esto funcione de la manera que funciona. La elección del título América Latina en disputa no es casual, no es baladí. No hemos querido poner de ninguna de las maneras ese intento de autoprofecía cumplida, profecía autocumplida, perdón, el fin de ciclo. No estamos en fin de ciclo, estamos en un momento de disputa. Y esto, insisto, que no es un tema cualquiera. No queremos de ninguna de las maneras asumir ese intento de tesis dominante por parte de la derecha de la restauración conservadora o del intento de restauración conservadora, para ser más precisos. No significa que estemos en un momento de gran tensión, de gran pulso. Nadie puede poner en duda de ninguna de las maneras que han habido movimientos importantes del avance de esa restauración neoliberal conservadora. Podemos poner muchos ejemplos, pero eso no puede ser traducido de ninguna de las maneras en ese intento de tesis de fin de ciclo. Yo creo que estamos en un momento, llevamos años, donde hay una alta intensidad de esta América Latina completamente en disputa. Y lo digo en disputa y me baso en un dato. En los últimos 15 años, en los 7 países que ha habido un campo progresista, o mejor dicho, gobernados por el bloque progresista, solo ha habido una de 25 elecciones presidenciales en las que ha ganado la derecha. Repito, una de 25 elecciones presidenciales en los cuales con banderas de la derecha solo ganó una, porque el caso ecuatoriano, y se lo dejo a Rafael, habría mucho que discutir, porque no fue con esa bandera como se ganó las elecciones del pasado abril. La única elección fue la de Argentina, pero si uno analiza lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Uruguay, solo el 4%, repito, el 4% en las urnas fueron capaces de ganar la restauración conservadora frente al bloque progresista en estos países. Y estoy dejando de lado los golpes de Estado en Paraguay, los golpes de Estado en Honduras y tantos ejemplos que en la región están existiendo. Con esto, de alguna manera, lo que estoy planteando es que tenemos que ver que en cualquier ciclo largo de cambio hay tensiones y contradicciones. Hay este tipo de pulso permanente, un poco parafraseando el texto de Álvaro García Linera, esas tensiones creativas de los procesos de cambio. Siempre se dan estas contradicciones adentro del proceso, incluso a veces que son resueltas por la vía electoral, porque puede ganar la derecha, y otras veces, insisto, en el marco de ese campo progresista, ese llamado de una manera muy amplia campo progresista. Son tensiones que surgen al interior de los procesos de cambios, en el propio bloque de cambio, y también en el otro, en el enemigo histórico, en el que está al otro lado. Se disfrazan, se visten, incluso se camuflan para entrar adentro de los propios gobiernos progresistas, como es el caso ecuatoriano, o intentan tener situaciones o performances diferentes, plantean estrategias, ganan con campañas con pobreza cero, aunque luego lo que hacen son ajustes neoliberales, que lo que hacen son incrementar los niveles de pobreza. Por lo tanto, yo creo que hay que estar muy atentos, monitoreando, un poco lo dejo para abrir boca a la exposición de Rafael, abrir boca en el sentido de que sí tenemos que identificar cuáles son esas tensiones adentro y afuera, y teniendo en cuenta algo que a veces descuidamos, ese contexto geopolítico, geoeconómico del que nunca nos podemos olvidar. El bloque progresista tiene el desafío delante nuestra de intentar seguir el proceso de cambio, evitando el ajuste tradicional, con una restricción externa fuerte, con una caída de los precios de los commodities elevado, y además con un contexto hacia afuera donde todas las cifras económicas internacionales hacen que uno observe como una contracción del comercio mundial, como hay dificultades, una baja tasa de rentabilidad en el mundo
en buena parte del mundo y por lo tanto otra vez aceleran los procesos de endeudamiento en este lado del bloque. El caso argentino es uno de ellos, el más llamativo, pero habría otros en la región. Lo que quiero decir con esto, de alguna manera, es que incluso adentro también hay un cambio de subjetividad dentro del bloque progresista. Incluso a veces yo del todo no estoy tan de acuerdo y lo abro en el debate. El término de clase media, creo que es demasiado abusivo utilizar la palabra de clase media. Siempre aconsejo un poema de Benedetti que cuestiona esa casi clase media. Y lo digo así porque hemos sido muy apresurados en decir que se han construido ese sujeto clase media en los procesos de cambio. Me atrevo a decir que habría que estudiar mucho más. Quizás sí tiene la ilusión de ser clase media, pero todavía no llega a ser clase media. Y le hemos dado un poco demasiada rápida razón a esos análisis desde otra epistemología, desde el otro lado del mundo. Creo que, insisto, que el cambio de subjetividad es normal en cualquier proceso de cambio. Si queremos que cambie las condiciones objetivas y subjetivas, no podía no haber un cambio de subjetividad. Son tantos y tantas contradicciones que se dan adentro de los procesos que habría que estar revisando, monitoreándolo. Incluso algo tradicional, como que hay etapas que son de vanguardia, de ilusión, de expectativas positivas, y hay otra época que son de resistencia. Y a veces esos procesos, como Gen Fundacional, la Revolución Ciudadana, la Revolución Bolivariana, la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, nacieron desde la épica revolucionaria siempre hacia más, más, más. Sin embargo, hay que revisar si en estos momentos hay que redefinir cuáles son los valores predominantes en estos procesos de cambio. Hay etapas de resistencia que son seguramente menos divertidas que otra etapa en la cual comienza cualquier proceso revolucionario de cambio. Y lo digo esto porque esto implica adaptaciones en discursos, en narrativas, e incluso en las propuestas de política económica. Y en el otro lado del charco está a la derecha, la restauración conservadora, que yo creo que hay que incluso comenzar a estudiar cuánto hay de viejo y cuánto hay de nuevo. En el Ecuador uno empieza a ver demasiado lo viejo, a pesar de que se visten como lo nuevo. O en la Argentina aparece Macri como lo nuevo, aunque nos recuerdan etapas de lo viejo. Y lo digo esto porque hemos sido muy rápidos, muy veloces en comprarle el discurso de la nueva derecha. Solo y únicamente porque quizás tenían una nueva performance electoral, porque utilizaban otras herramientas más novedosas. Pero cuánto de viejo, cuánto de nuevo hay. Esa dialéctica tan tradicional que la podríamos ver en ese otro sujeto que hoy en día representa la restauración conservadora. Por lo tanto, para cerrar y no cansaros más, dejando la palabra al propio presidente Rafael Correa, sigo pensando que América Latina está en disputa. Y cuando digo esto, depende de nosotras y nosotros para que la ecuación acabe siendo resuelta por la vía del proceso de cambio para incluir a las mayorías que todos y todas queremos. Muchas gracias. Hola, un inmenso abrazo a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Cuando llegábamos en el carro vi una línea, cola le decimos en Ecuador, no sé si es el término apropiado. En Chile les aseguro que no es el término apropiado, ¿no? Yo me acuerdo una vez estábamos en el sur de Chile y al mesero le digo, tienes una colita negra. Eso significa Ecuador si tiene una Coca-Cola, una Pepsi. El hombre me queda mirando y dice, algo dije mal. Bueno, una línea, una fila muy larga. Y yo dije, hay alguna pieza de teatro interesante. Y resulta que era para ingresar a este evento. No se imaginan lo feliz que me siento, lo emocionado, lo agradecido que me siento. Porque yo no soy ya presidente, no tengo cargo público, no soy candidato a nada. Y bueno, nadie buscó ser recordado, pero que la gente lo trate con cariño a alguien siempre es satisfactorio. El pueblo, nuestros pueblos son los grandes. Pues les agradezco mucho estas muestras de cariño. Juan Carlos, un abrazo, gracias por recibirnos. Alfredo, gracias por haber organizado este evento, a los investigadores del centro, a todas y a todos. Por ahí unas 3 butacas vacías, ¿no? Si alguien quiere sentarse, la prensa, para que después no diga que los maltratamos y eso, ¿no? Ya he estado antes en este querido Salón de la Solidaridad, hace unos años, para presentar mi libro. Lo prologó Atilio Borón. Atilio, bienvenido, qué gusto verte nuevamente, gracias por estar aquí. Y qué coincidencia volver en una fecha tan emblemática, tan icónica como ese 24 de marzo. Este 24 de marzo que recuerda ese 24 de marzo de hace 42 años, cuando comenzó una nueva dictadura, las tantas que ha tenido Argentina, las tantas que ha tenido América Latina,
pero particularmente sanguinaria, particularmente inhumana. Mi saludo a todas las víctimas de la brutalidad de la dictadura militar. Vengo de reunirme con Eve Bonafini. Un abrazo a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo. Ayer tuve una reunión con queridos amigos, artistas, dirigentes políticos, y solamente la gente que me rodeaba había un cantante que había perdido a su hermana, desaparecida por la dictadura militar, su esposa había perdido un hermano. Esas cosas no las vivimos en Ecuador, para uno realmente son cosas incomprensibles, ¿no? Cuánto sufrimiento, cuánta injusticia, y sentir que podemos volver al pasado. También nuestro abrazo solidario a Brasil, a todos los compañeros que luchan por la justicia, en homenaje a esa compañera abatida por balas asesinas, Mariel Franco. Pero que esto también nos inspire, nos convoque, nos ayude a relativizar. Yo estoy de acuerdo con Alfredo. Son tiempos difíciles, pero tampoco terribles. Tal vez nos malacostumbramos a ganar todo, ya vamos a hablar de eso. Entonces, si comparamos con los años 2009, 2010, claro que estamos mucho menos bien. Pero si comparamos con los años 90, estamos mucho mejor todavía, ¿no? A no perder la perspectiva. Son momentos difíciles, hay retrocesos, pero tampoco terribles. Y también estoy de acuerdo que lo que nos presentan como algo nuevo es lo más viejo que puede haber. De hecho, la palabra neoliberalismo significa nuevo liberalismo, porque hasta la Gran Depresión de los años 20 solo había liberalismo a nivel de economía capitalista, solo era la liberal. La microeconomía, cuando se les desploma eso, ven que los mercados son insuficientes, ¿no? Empieza la macroeconomía, empieza el keynesianismo, salen de la recesión, Segunda Guerra Mundial, los procesos desarrollistas, y ya cuando arreglan las cosas, vuelve el neoliberalismo, ¿no? El viejo liberalismo con modificaciones. Fracasó, fue un desastre en los 90, ¿no? Y ahora nuevamente nos quieren engatusar con lo viejo presentado como algo nuevo, pero no hay nada más viejo que el neoliberalismo. De hecho, ha sido fracaso tras fracaso, y nuevamente, eso sí, hay que admirar la capacidad de resistencia que tiene y de volver con una nueva envoltura, pero el contenido es lo más viejo que pueden encontrar. Me pidieron pues hablar de la disputa de poder entre la derecha política y económica y la política de soberanía, desarrollo e integración de la región. Después vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas y ojalá respuestas, ¿no? Porque algunos creen que uno tiene respuestas para todo. Esto es básicamente un extracto de la conferencia que di hace un par de días en Santa Fe. En otras palabras, si alguien estuvo en la ciudad de Santa Fe, en el Colegio de la Inmaculada, pues se va a aburrir un poquito. Pero bueno, le hemos hecho algunas modificaciones porque fue prácticamente el mismo enfoque, hablar de los desafíos de América Latina del siglo XXI, esa disputa. Sobre todo la voy a enfocar a nivel regional, ¿no? Donde sí, hay un territorio, hay una región en disputa, nuestra América Latina, pero también hay un mundo no tanto en disputa, porque en el mundo sí hay una prevalencia total del imperio del capital. Entonces vamos a hablar un poquito de esa globalización neoliberal. Y pongamos en contexto las cosas, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Ustedes saben que ya de inicios de los años 80, frente al evidente agotamiento de los modelos desarrollistas prevalecientes de la posguerra, después de la posguerra, no por humanismo, ¿no? Por conveniencia geopolítica, muchos nuevos países lograron la independencia cuando se debilitaron las colonias europeas por la Segunda Guerra Mundial y podían caer en órbita soviética. Entonces empieza a haber mucho pensamiento desarrollista, cómo desarrollar esos países dentro del capitalismo, ¿no? Y la teoría modernizadora de Rostow y todas esas cosas, y básicamente era seguir el camino supuestamente que habían seguido los países hoy desarrollados, y esto se empieza a aplicar en todas partes, sobre todo en América Latina, también en África mucho, con la Alianza del Progreso, para el Progreso, etcétera. Entonces empieza a haber mucho pensamiento desarrollista y algo bueno ocurre en América Latina. Aplicamos estrategias desarrollistas pero con componente latinoamericano, pensamiento latinoamericano, la escuela estructuralista, la escuela cepalina, inspirada por un gran argentino, Raúl Prebisch. Enfatizo esto porque la vergüenza de los años 90 fue tal, ¿no?, que hablamos de un consenso, aplicamos pasivamente las políticas económicas de dicho consenso, y en ese consenso jamás participó un latinoamericano.
¡Qué vergüenza! Le llamamos consenso a la reunión en Washington del Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y a eso le llamamos consenso. Tuvimos crisis hasta de ideas, como veremos más adelante. Entonces, con el agotamiento de esos modelos desarrollistas, y dicho sea de paso, no quiero desviarme en la parte económica y sacar mi malformación de economista, pero la estrategia de sustitución de importaciones no era mala, fue mal implementada. De hecho, lean libros como el de Hayu Chan, Kicking Away the Ladder, Pateando la Escalera del Progreso, y verán que todos los países han aplicado eso. De hecho, el proteccionismo lo inventó, el moderno proteccionismo lo inventó Alexander Hamilton, secretario de Tesoro de Estados Unidos. Friedrich List, a quien se le atribuye la creación del proteccionismo, un economista alemán, aprendió esas estrategias en su visita a Estados Unidos, y prácticamente todos los países se desarrollaron de esa forma, Japón, etcétera, protegiendo su industria infantil, ¿no? Su industria naciente. En el caso latinoamericano, la contribución fue decir, bueno, vamos a industrializar, ¿no? Esto entraba dentro de la concepción de desarrollo de la teoría modernizadora. Vamos a industrializar, pero protegiéndonos del comercio injusto, de la injusticia de los mercados internacionales. Vamos a industrializar sustituyendo importaciones. Interesante, la estrategia era correcta. Además que por primera vez se incorporaban aspectos de restricciones externas para el desarrollo y aspectos políticos para el desarrollo. Todo eso fue contribución de la Escuela Cepalina, construcción latinoamericana. En el Washington Consensus no tuvimos nada de latinoamericano. Fue una real vergüenza. Y fracasaban las políticas, las reformas. América Latina fue la región que con mayor rapidez, profundidad, radicalismo aplicó las reformas neoliberales. Fracasaban, y cual médicos de la Edad Media, cuando succionaban sangre al paciente creyendo que así le iban a curar y se les moría, el paciente llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez hay que succionar más sangre y más rápido. Bueno, entonces hay el agotamiento de los modelos desarrollistas en el llamado tercer mundo y empieza a imponerse un nuevo paradigma de desarrollo cuyos fundamentos fueron resumidos a finales de los años 80 en el llamado Consenso de Washington, debido a que sus principales racionalizadores y promotores fueron los organismos financieros multilaterales con sede en Washington, así como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Con el colapso del bloque soviético y a través de una equivocada lógica contrafactual, ¿qué es esto de lógica? Sobre todo para los jóvenes, contrafactual. Si lo blanco es malo, lo negro es bueno, ¿no? Nuevamente, yo tiemblo pensando que estos economistas ortodoxos, neoliberales, tiemblo de pensar si fuesen médicos, porque como la fiebre es mala, de conclusión hay que congelar al paciente, mientras más va la temperatura mejor, ¿no? Esa es la lógica contrafactual. Colapsó el bloque soviético, el estatismo, entonces hay que desaparecer al Estado, la conclusión, o minimizar el Estado, la lógica contrafactual. Con esa lógica se legitimó no solamente el capitalismo liberal, sino también su expresión extrema, el neoliberalismo. Y con la ayuda de una supuestamente exacta y positiva ciencia económica, ustedes saben lo humilde que somos los economistas, ¿no? Creemos saber todas las respuestas. Dicen que la economía es la única ciencia social con premio Nobel. No es así. Estrictamente hablando, el premio Nobel de Economía no se llama premio Nobel, lo inventaron los economistas del Banco Central Sueco para dárselo ellos mismos, ¿no? El premio, en los años 60, pero por eso nos consideramos a la economía la emperatriz de las ciencias sociales. ¿Cuánto tendría que aprender la economía de otras ciencias sociales como antropología, sociología, para cumplir mejor su objetivo? Que no es satisfacer al Fondo Monetario, tener bonitos indicadores macroeconómicos, sino bienestar humano. Satisfacción, podemos aceptar ese concepto, satisfacción de necesidades humanas. Pero la primera pregunta es, ¿qué son las necesidades? ¿Cuál es la diferencia entre deseo y necesidad? Y ahí sí nos pueden dar muchas respuestas la sociología, antropología, etcétera. Y vamos a ser muy ineficientes si empezamos a tener necesidades sin saber qué son las necesidades. Y ahí viene todo esto de la supremacía del consumidor, lo que el consumidor desea es lo que necesita. Bueno, no habrá recursos entonces para atender esa clase de cosas, ¿no? Entonces puede mejorar mucho la economía en su fin último, la búsqueda de bienestar humano, aprendiendo de otras ciencias sociales, ¿no? Pero dicen que los economistas somos esos cientistas sociales que buscamos las llaves no donde se perdieron, sino donde hay más luz, ¿no? O que vamos al estadio el día lunes. Oye, el lunes no hay partido, sí, pero hay menos gente. O sea, perdemos lo medular del problema.
por si acaso, quiero decirles que si alguien se para gritando, correa dictador, etcétera, no se preocupen, ya es parte del programa, ¿no? Eso ocurre en todas partes del mundo. Siempre se nos infiltra gente para crear incidentes y así desgastar a los líderes progresistas de América Latina. Lo aplaudimos, le damos una sonrisa piadosa y continuamos, ¿no? Ok. Y así, con la ayuda de una supuestamente exacta y positiva ciencia económica, una simple ideología se disfrazó de ciencia. Y como por arte de magia, el egoísmo se convirtió en una máxima virtud, la competencia en modo de vida y el mercado en omnipresente e infalible conductor de personas y sociedades. Cualquier cosa que hablara de soberanía, planificación o acción colectiva debía ser desechada, al considerar el estado mínimo como el más adecuado para el desarrollo. Y como consecuencia de una multimillonaria campaña de marketing ideológico y de presiones directas llevadas a cabo por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nos disfrazaban de investigaciones, lo que era marketing ideológico. Y no es que me lo contaron, yo lo viví, lo demostré. Eso fue parte de mi tesis del doctorado. Los que saben algo de econometría, revisen el informe del BID del año 97. Una vergüenza. Pero lo dice, una vergüenza, dentro de la vergüenza, con algo de honestidad. Porque en los anexos, si revisan, eso lo hizo un colombiano, Eduardo Lora. Ustedes ven cómo él describe, ¿no? El primer modelo, crearon un índice de reformas estructurales, en el sentido de Washington Consensus. Y el primer modelo no me da resultados positivos sobre el crecimiento. El segundo modelo tampoco. Lo describe en el anexo, la metodología utilizada. ¿Sabe cuántos modelos utilizan? 7. Al séptimo dice, aquí sí me dio positivo el efecto de reformas estructurales sobre crecimiento, y con eso hacen el reporte, diciendo las reformas estructurales han tenido efecto positivo sobre el crecimiento. Es decir, como decía Ronald Coase, torturad los números y natura confesará. Mi tesis fue hacer utilizar los mismos índices, pues utilizando los mismos índices, con mejores técnicas econométricas, demostrar que todo era una falacia. De hecho, había evidencia de que habían perjudicado al crecimiento las reformas estructurales, sobre todo la flexibilización laboral. Bueno, pero en base de esta campaña multimillonaria de marketing ideológico disfrazada de ciencia, de investigación académica, y también en función de presiones directas llevadas a cabo por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No va a acabar nunca con todas las digresiones que estoy haciendo, pero uno ha vivido esto, ¿no? Como economista, como investigador y como político. Pero cuando ustedes pueden hacer el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, ¿no? En función del bienestar humano, pero si perjudica al capital nunca se lo van a publicar, nunca lo van a aplicar. Por ejemplo, la tasa Tobin, para impedir la volatilidad de capitales. Todo el mundo sabe que la volatilidad de capitales ha creado más problemas que soluciones. Y Tobin hace 50 años, era un premio Nobel de Economía, propuso una tasa internacional para mover de capitales. Nunca la van a aplicar porque perjudica el capital. Pero cualquier novelería en función de capital, enseguida el Banco Mundial, el Fondo Monetario van a hacer seminarios en todos lados para aplicarlo. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales. Los bancos centrales latinoamericanos no eran independientes, ¿no? Dependían del gobierno. Ahora hablar de un banco central que depende del gobierno, pues lo excomulgan a uno de la ciencia económica, ¿no? Por si acaso, el Banco Central Ecuatoriano ya depende del gobierno y eso nos salvó de las dificultades enormes que tuvimos en los años 2015-2016, porque esto es pura ideología. Pero hicieron unas regresiones mal hechas. A principios de los 90, el Banco Mundial organizó seminarios, sobre todo en toda América Latina, y con la novelería de nuestras élites y sobre todo tecnócratas, cuya máxima aspiración era ir a acabar sus sacrificados días a Washington, ganando unos $12,000, $15,000 mensuales en Banco Mundial, Fondo Monetario, y jubilándose a los 55 años, porque esas son las condiciones laborales de esa gente, incluso trabajan 36 horas semanales, ni siquiera 40, entonces enseguida aplicaban estas novelerías, ¿no? Y en toda América Latina se impusieron, esto es un ejemplo de lo que les digo, ¿no? Presiones directas del Fondo Monetario y Banco Mundial, en toda América Latina se impusieron bancos centrales autónomos de sus pueblos, autónomos de sus gobiernos, pero bastante dependientes de Washington y de las burocracias internacionales, donde todita esa gente, ustedes tienen ejemplos aquí en Argentina, pero en Ecuador todita la plantilla del Banco Central, presidentes, directores, están en Washington acabando los últimos días de su sacrificada vida productiva al menos, ¿no? Entonces empezamos los países latinoamericanos profundos y rápidos procesos de reformas estructurales basados en el aperturismo, la desregulación de los mercados y la disminución del rol del Estado en la economía. Estos organismos también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países. Nuevamente, ¿no? Aquí hay pruebas contundentes. La Comisión Messner, cuando se quejó el gobierno de Clinton de que
el Congreso se quejó de que el gobierno de Clinton estaba desviando fondos a través de organismos internacionales. Se crea toda una comisión encabezada por el senador, me parece que era Messner, y que ratifica, sí, o sea, el Fondo Monetario ha sido utilizado como instrumento de política exterior de Estados Unidos, otorgando créditos a los aliados, quitándoselo a los opositores, y la gran conclusión era, y sin el permiso del gobierno de Estados Unidos, o sea, no como un organismo multilateral está capturado por un gobierno de un país hegemónico, puede ser lo hegemónico que quiera, pero son organismos multilaterales en teoría, ¿no? Todo esto está comprobado. Entonces, se convirtieron en representantes de los acreedores, en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países, por lo que además del fracaso económico, el neoliberalismo también mermó la soberanía y representatividad del sistema democrático. Ustedes podían llegar con cualquier programa político, pero tenían que hacer lo mismo de siempre, lo mismo lo peor. Empezando por un Banco Central Autónomo, ya no manejaban la política monetaria. Y la política monetaria tenía que ser ortodoxa, dictada por estas burocracias internacionales. En el fundamentalismo neoliberal, la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, además de la supuesta eficiencia en el uso y asignación de recursos, sería la encargada de lograr la mejor distribución, la mayor justicia social. En el fundamentalismo neoliberal, si ustedes tienen un intercambio libre, voluntario, informado, y donde los dos agentes quedan better off, mejor que antes, entonces eso es eficiente, eso es justo, eso es moral, y nadie tiene que meterse, ¿no? Bueno, eso no resiste ningún análisis, es la pretensión de creer que la economía es una ciencia positiva, que no admite juicios de valor. Los juicios de valor son necesarios, y no son malos, el problema es querer negarlos, y peor cuando nos disfrazan ideología como ciencia. Les pongo un ejemplo sencillo, esto también es parte del tema central, pero son cosas importantes para aprender a debatir, a rebatir, a cuestionar. Recuerden, si hay dos intercambios voluntarios con información completa, nadie ha sido engañado, y que deja a los dos agentes better off, mejor que antes, ese intercambio es eficiente, se llama una mejora en el sentido de Pareto, ¿no? Es justo, es moral. Bueno, vamos a ver un intercambio voluntario, informado, y que dejó mejor que antes a ambos agentes. Imagínense usted una chica perdida en el desierto, está a punto de morir de sed y se encuentra con un tipo que tiene el agua. Lo peor para la chica es morirse. Lo mejor para el tipo es acostarse con la chica y está dispuesta a sacrificar el agua. La chica le pide el agua, el otro dice, sí, te acuestas conmigo. Y se acuesta, se deja violar para salvar su vida. Fue un intercambio voluntario. Nadie obligó a la chica a dejarse violar, ¿no? Con información completa, sabía lo que le iba a pasar y el otro también. Y ambos quedaron mejor que antes, porque la chica salvó su vida y el otro pues perdió el agua, pero se acostó con la chica. Pero en cualquier sociedad civilizada van a considerar eso inmoral e incluso será sancionado por la ley. Es decir, se requieren juicios de valor. Y en este caso, ¿por qué esto es tan inmoral? Porque se llama explotación. El neoliberalismo asume que todo el mundo está en igualdad de condiciones, ¿no? Que la relación de fuerzas es la misma, incluso para los que creen en el neoliberalismo. El punto de origen, la condición inicial es razonable. Igualdad de condiciones, de oportunidades. Si no, se llama simple explotación. Lo mismo a nivel de países. Alguna vez un tarado mental que fue hasta candidato al Nobel, fue consejero de Clinton, Lawrence Summers, fue presidente de Harvard, ¿no? Propuso como economista en jefe del Banco Mundial, en un famoso memorando que se filtró, que las industrias contaminantes vengan al tercer mundo. Así el primer mundo estaba better off, porque no iba a tener contaminación, y el tercer mundo también. ¿Por qué? Porque iban a tener trabajo, y la contaminación, lo escribía, no importa, porque ni siquiera llegan al nivel de vida, en promedio no llegan al nivel de vida para enfermarse de cosas como cáncer o cuestiones derivadas de la contaminación. Lo escribió, está escrito, ¿ya? Para él, entonces, nuevamente, un intercambio voluntario entre países, informado, y ambos quedan better off. Entonces, es justo, es eficiente, es justo, es moral. Es inmoral. No entiende ese tipo, que eso se llama explotación por la asimetría de poder. El poder es algo que debemos considerar. Y lo decía John Kenneth Galbraith, un famoso economista, que tiene una frase célebre: el economista que hace abstracciones de poder es un completo inútil. ¿Y cuántos inútiles vemos todos los días, ¿no? Y con cuánto entusiasmo, además. Y en cuánta prensa, en cuántos canales de televisión, ¿no?
Bueno, entonces solito el mercado, en base a intercambios voluntarios, perfeccionando el mercado, por eso se llama neoliberalismo, iba a alcanzar la eficiencia, la justicia. Esto es más cercano a la religión que a la ciencia. La historia nos demuestra que para lograr la justicia e incluso la misma eficiencia, se requiere de manos bastante visibles. La misma eficiencia, se requiere de acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención del Estado. Estado que no son los marcianos, Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, el medio por el cual una sociedad moderna realiza esa acción colectiva de forma organizada. O sea, atentar contra el Estado es una barbaridad que no resiste el menor análisis. Esa acción colectiva también es fundamental para la libertad. La libertad, y esto es importante, esto es un concepto muy importante que debemos manejar, sobre todo el progresismo de América Latina, pero yo creo que toda persona de buen corazón, porque es irrebatible. La libertad neoliberal es la no intervención. La verdadera libertad, obviamente, la no dominación. En el ejemplo que les di a la chica perdida en el desierto, estaba dominada por el otro. En el ejemplo de las industrias contaminantes, estábamos dominados por los demás, ¿no? Es decir, dotar a los individuos de capacidades y como sociedad asumir el deber de regular los poderes que puedan dominarnos. La verdadera libertad se logrará con manos bastante visibles. La sociedad tomando conscientemente sus decisiones, es decir, por medio de procesos políticos. Podemos definir la política como el mecanismo por el cual las sociedades toman racionalmente sus decisiones. Por ello, la satanización del poder político en América Latina es una de las estrategias de inmovilización de los procesos de cambio. Ahora la culpa es de la política, ¿no? Y nos quieren hacer creer que ya no debe haber políticos sino gerentes. Y eso es una forma de hacer política y mala política. Pero nos quieren hacer creer que así como hay cigarrillos sin nicotina, cerveza sin alcohol, café sin cafeína, puede haber política sin políticos. No, siempre van a ser políticos, que se disfracen de gerentes es otra cosa, pero es terrible, porque debe haber transparencia para que se asuma la responsabilidad de las decisiones que se toman. No hay nada más peligroso que política sin responsabilidad política. Cuando la política la manejan las ONG, los medios de comunicación, inducen o dicen, ordenan qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Luego todo es un desastre, no es mi problema, yo no soy político. Es lo más grave para una democracia aquello. Pero ¿hasta dónde ir? Este es el problema institucional que ha definido las ideologías de base en los últimos 200 años. Los dos extremos, el estado mínimo del neoliberalismo y el estatismo, el socialismo clásico, han fracasado. Demasiada acción colectiva mata al individuo, eso es claro. Pero de igual manera, demasiado individualismo mata a la sociedad. Y ambos son necesarios para el buen vivir. El ser humano es un ser gregario. En una verdadera aberración académica, incluso se llegó a proclamar el fin de la historia. El mundo tenía el mejor sistema económico posible, el capitalismo liberal, y el mejor sistema político posible, la democracia liberal. Cualquier cambio solo podía constituir una regresión. Populismo, ¿no? Populismo es el apelativo con que las élites llaman a todo lo que no entienden o no quieren entender, ¿no? Todo lo que le escapa a su lógica. Los países en desarrollo solo podían ser considerados en vía de democratización, cuyo objetivo debe ser la imitación de las democracias occidentales. Índices sobre la calidad de la democracia nos califican nuestras democracias, no sé si ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, Freedom House, que incluso hace sonrojar a la derecha de Estados Unidos por su fundamentalismo. Es la extrema derecha, pero esas tonterías no traen a nuestros países. Cada vez que saca un índice, estos payasos salen en primera página de los periódicos, sobre todo en mi gobierno. Disminuimos en el índice de libertad de Freedom House, no hay libertad, disminuimos el índice de democracia. Y no se tomaban la molestia de ver cómo construían esos índices. Por ejemplo, mientras menos impuestos, mayor libertad, de acuerdo al índice de libertad de Freedom House, también tiene un índice de libertad. Es decir, si eliminamos los impuestos somos más libres, ¿no? Y índices como The Economist, la revista inglesa, llaman a nuestras democracias, de acuerdo al nivel de calificación que obtienen en sus índices, democracias híbridas, autoritarias, imperfectas, etc. ¿Hay gente afuera? Me hubieras dicho. Pero hay pantalla, ¿no? Bueno, un abrazo, me olvidé, no saludé a la gente que está afuera, pero escucha aplausos, así que, qué bueno. No sabía que había gente afuera siguiendo por pantalla. Es fácil manipular los criterios para descalificar democracias. Pero si elegimos el apoyo popular del gobierno como criterio para calificar una democracia, entonces Bolivia es de lejos más democrática que Francia.
Si elegimos la prohibición de puestos sociales transmitidos por sangre, entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos la identificación del pueblo con su gobierno, todos los populismos, entre comillas, latinoamericanos, son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Si elegimos la participación ciudadana en elecciones, nuevamente Latinoamérica se impone sobre países europeos y los Estados Unidos. Fuera de ciertos mínimos indispensables, necesarios pero no suficientes, como elecciones periódicas, generales, transparentes, no existen criterios universales para medir la calidad de las democracias. Todo lo demás es ideología. Todo lo demás es simple ideología y etnocentrismo también. La única democracia con adjetivos que aceptaremos es la que nos sugiere nuestro querido amigo Álvaro García Linera, una de las mentes más brillantes de nuestra América, uno de los más grandes pensadores de nuestra América. ¿Cuál es esa única democracia con adjetivos que aceptaremos? La democracia plebeya, la de la calle, la de la participación, la de la movilización. Queridos amigos, después de esta larga y triste noche neoliberal, de los años 90, principios del siglo XXI, ya de finales de los años 80, ya venía de antes el neoliberalismo, las reformas, pero se racionalizó en el 89 con el consenso de Washington. Luego de la larga y triste noche neoliberal, y lamentablemente también luego de quebrar algunas naciones como Ecuador y la propia Argentina, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América, gobiernos populares, nacionalistas, adscritos al socialismo del buen vivir, a partir especialmente que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela. En el apogeo de la izquierda, en la Patria Grande, en el 2009, y por eso algunos se desalientan, porque comparan con el 2009, comparen con los 90, y verán cuánto hemos avanzado. Pero en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, sin contar Guyana, Surinam, 8 tenían gobiernos progresistas, 8 de 10. Además, en Centroamérica y el Caribe, estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala, con Álvaro Colón, o Paraguay, con Fernando Lugo, era la primera vez en historia que la izquierda llegaba al poder. Incluso en Paraguay por primera vez se rompía el bipartidismo. En mayo de 2008 nace la Unión de Naciones de Sudamérica, UNASUR. Y en febrero de 2010 se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Y fíjense, los buenos tiempos. CELAC tenía 33 miembros, de los 20, pero en CELAC yo creo que es un error estratégico eso, ¿no? Creer que la cercanía geográfica implica coincidencia de visiones, de objetivos, etcétera. Con ese criterio, Alaska y Siberia deberían ser una unión, ¿no? Entonces se incluyeron muchos países, incluso anglosajones del Caribe, cuyo jefe estaba la reina de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, de los 20 países latinos de la CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, el 70%. La primera parte del siglo XXI, sin duda, han sido años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo. Todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Nos atrevimos de nuevo a pensar socialismo del buen vivir del siglo XXI. La crisis de los 90 no solo fue una crisis económica, social, democrática, fue una crisis de líderes, de ideas. Tuvimos miedo hasta de pensar. Pasivamente asumimos la receta del consenso de Washington. Y a nivel de líderes, por Dios, entre todos no hacían uno. Acuérdense de los Menem, de los Collor de Mello, de los Salinas de Gortari, de los Endara, de los Fujimori. Por supuesto, para estos años ganados, sobre todo el periodo 2002-2014, 12 años donde hubo avances importantísimos, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial. No siempre, en 2008-2009 se nos derrumbaron los precios de las commodities y seguimos adelante. Ya se olvidan de eso algunos, pero en general tuvimos un buen entorno internacional. Las materias primas que exporta especialmente Sudamérica tuvieron altos precios durante esos años, pero la gran diferencia es que por fin, y tal vez por primera vez, esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos.
De esta forma, 92 millones de personas salieron de la pobreza, sobre todo 2002-2014. Y América Latina fue la única región en el mundo que veía disminuir la inequidad. En el resto del mundo, sobre todo bajo el imperio del capital, la globalización neoliberal, aumentaba la desigualdad. América Latina iba a contracorriente, sin embargo, seguimos siendo el continente más desigual del planeta, ¿no? Y eso debería interpelarnos, porque también somos el continente más cristiano de Latinoamérica. Y un saludo al Papa Francisco, estamos en su tierra, un vendaval de frescura para Latinoamérica, para la Iglesia, para el mundo. Debería interpelarnos eso, ¿no? Que estamos en el continente más cristiano del mundo y también el más desigual, cuando el signo más recurrente en el Evangelio es compartir el pan. Yo soy medio curuchupa, ¿no? Me gusta reflexionar sobre esto, entonces, no sé si aquí se utiliza ese término. Cuidado, no. Borren eso. Allá se dice lo que le encanta las cuestiones de la iglesia y todo eso. Entonces, miren, lo último que hace Jesús al despedirse de sus amigos es compartir el pan. Y cuando resucita, de acuerdo a la Escritura Sagrada, caminando con los peregrinos de Emaús, lo reconocen cuando comparten el pan. O sea, el signo más recurrente del Evangelio, si revisan, es compartir el pan. Y lo que menos hace el continente más cristiano del planeta es compartir el pan. Por eso hace rato llegué a la conclusión de que el problema de América Latina no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros, ¿no? En todo caso, Latinoamérica vivió no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que también modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos y para los países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Y aunque ya en el año 2002 el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado, y revisen la historia, para derrumbar tanta hipocresía, ¿no? Nuestros principales adversarios son los medios de comunicación, la prensa burguesa, la prensa de las élites, que no informan, manipulan, pero se rasgan las vestiduras, ellos están por encima del bien y del mal. O sea, la diferencia entre la imagen que tienen de ellos mismos y la realidad es brutal, ¿no? Y quieren hacer creer que aquí en Latinoamérica, con los gobiernos progresistas que no se sometían, eran heroicos periodistas tratando de descubrir la verdad y perseguidos por malvados dictadores, cuando frecuentemente era al revés, ¿no? Líderes honestos que solo buscaban el bien común, perseguidos por periodistas deshonestos abusando de su poder mediático y la impunidad que le da ese poder mediático. Pero en el golpe de Estado de Chávez, cuando lo capturan a Chávez, Chávez renunció. Cuando el pueblo venezolano sale por decenas de miles para devolver el poder a Chávez, ponen dibujos animados. Medios de comunicación, canales de televisión pusieron dibujos animados para no informar nada. Esa es la prensa de América Latina y eso lo debe saber el mundo. Porque es verdad que aquí es particularmente mala la prensa. En los países desarrollados no se ven esos extremos de falta de ética, falta de profesionalismo, por eso no entienden muchas veces las críticas que se le hace a la prensa latinoamericana. Bueno, pero hubo el fallido golpe de Estado en abril del 2002 contra Hugo. Sin embargo, es realmente desde el 2008 que se intensifican intentos no democráticos para acabar con los gobiernos progresistas. Como fue el caso de Bolivia en el 2008, se lo logramos parar con UNASUR, la reunión en Bariloche, me recuerdo. No, Bariloche fue, ¿no? Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay, y todos contra gobiernos de izquierda. A partir del 2014, y aprovechando el cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidan y conforman una verdadera restauración conservadora, con coaliciones de derecha nunca vistas, con apoyo internacional, discurso articulado, disfrazado de nuevo, y recursos ilimitados. ¿Qué significó esto del cambio del ciclo económico? 2014, segundo semestre, empiezan a caer, a desplomarse en realidad el precio de las commodities, el precio del petróleo, carbón, alimentos, los producidos por Argentina, y obviamente eso repercute en nuestras economías, se desacelera el crecimiento, y de hecho en el 2015 y 2016 América Latina decreció, ¿no? Y eso es aprovechado, como veremos más adelante, para la derecha, para culpar a las políticas de izquierda, cuando son problemas estructurales. ¿Y por qué no lo han solucionado? Ese es otro problema, lo veremos más adelante, ¿no? A la derecha le decían, al gobierno de derecha, oiga, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo alguito? A nosotros nos reclaman por no haber hecho todo. O sea, cambiar estructuralmente la economía, eso toma 30, 40 años, no es 10 años, no es 15 años, ¿no? Y de consistentes políticas en la misma dirección. Se olvidan de muchas cosas los países recientemente industrializados, Singapur,
Corea del Sur no fueron democracias, fueron dictaduras. Singapur tenía elecciones, pero era dictadura. Y Corea del Sur no tenía ni eso, con Park, ¿no? 16 años de dictadura. La reacción se ha profundizado y ha perdido límites y escrúpulos. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil y la judicialización de la política, el famoso lawfare, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina en Argentina y el vicepresidente Jorge Glass en Ecuador. Nos dicen que en Venezuela hay presos políticos. No, en Ecuador hay presos políticos. El vicepresidente de la República, para asaltar la vicepresidencia. Busquen una prueba contra el vicepresidente, está encarcelado con un código derogado, sin ninguna prueba contra él, y dejaron absueltos a los verdaderos corruptos confesos, los funcionarios de Odebrecht. Porque el pacto fue, yo no los acuso a ustedes, pero ustedes destruyen al presidente con sus supuestas delaciones. Hay un preso político en Ecuador y se llama Jorge Glass Espinel. Los intentos para destruir UNASUR y neutralizar CELAC también son evidentes y no pocas veces descarados. Ni hablar de lo que está sucediendo en Mercosur. El fracaso del ALCA a principios del siglo trata de ser superado con la Alianza del Pacífico. En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan 3 gobiernos de corte progresista: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica y que la asumieron en el subdesarrollo, desigualdad e indignidad, regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. Yo estoy de acuerdo con Alfredo, que solo han ganado, relativicemos, solo han ganado 25 elecciones. Sí, pero todos han tomado el poder por otros medios, la traición, golpes parlamentarios, y tratan de aniquilar a los dirigentes de izquierda, porque saben que no lo van a derrotar en las urnas. O sea, el asunto sí es grave. Miren lo que le está pasando a Lula da Silva. La única forma de vencerlo es encarcelándolo. Como bien dice Lula, muerto me convierten en mártir, preso me convierten en héroe y libre me convierten en presidente. Pero por un momentito, por un ratito, pónganse a pensar si lo que le están haciendo a Lula en Brasil le hicieran un opositor en Venezuela. Le hicieran un opositor en Venezuela. Ya hubieran hasta invadido Venezuela, ¿no? Fíjense la doble moral, ¿no? Todo esto tenemos que denunciarlo. Por todo esto tenemos que luchar. Por ejemplo, para que funcione el sistema interamericano. Y que ese sistema interamericano tenga solo una moral. Lo mejor sería que funcione UNASUR, CELAC, están tremendamente debilitados. Queda la OEA, pero la OEA peor que nunca, ¿no? Como decía Fidel, no es otra cosa que el Ministerio de las Colonias. Bueno, la estrategia reaccionaria está articulada regionalmente, no se engañe. Es el mismo libreto en Brasil, en Argentina, la persecución contra Cristina, en Ecuador. Está articulada regionalmente y se fundamenta básicamente en 2 ejes. El supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas, como en Argentina, ¿no? Que el modelo económico peronista o kirchnerista fue un fracaso y todo era corrupción. Eso es el libreto a nivel regional. Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014, como hemos visto, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los 2 últimos años, con tasas de crecimiento del 1.2, menos 0.2 y menos 0.8% para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Los resultados son dispares entre países y sus regiones. Hubo países que no decrecieron, otros que sí decrecieron y bastante. O sea, los promedios esconden muchas cosas, ¿no? Técnicamente una medida de tendencia central, no es una medida de dispersión. No puede, bueno, es difícil combinar las 2 cosas, pero siempre hay que ver la dispersión también, ¿no? Por eso es que dicen que los economistas somos esos profesionales capaces de decir, si vemos a un tipo con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un balde de agua fría, somos capaces de decir, en promedio está bien, ¿no? Los promedios ocultan muchas cosas. También dicen que Diosito creó a los economistas para consolar a los meteorólogos, a los ¿cómo se llama esto? Los que predicen el clima, meteorólogos, ¿no? Porque somos los únicos que nos equivocamos más que los meteorólogos. Bueno, los resultados, les decía, son dispares entre países y sus regiones, reflejo de la diferente estructura económica y de las políticas económicas aplicadas. Pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil son tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo. Cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado del sur del Río Bravo, o cuando Bolivia tiene los mejores indicadores macroeconómicos del planeta. Pero ahí sí no sacan nada. En el caso ecuatoriano, enfrentamos lo que llamamos la tormenta perfecta, el desplome de las exportaciones,
junto con una importante apreciación del dólar, la moneda de curso legal. Los que conocen algo de economía saben que esto tritura la economía. Se desploman las exportaciones, tiene desequilibrio externo, tiene que depreciarse la moneda para hacer más competitivas las exportaciones y encarecer las importaciones y recuperar el equilibrio. Si no, es un desangre permanente de divisas que puede llevar a un colapso a la economía. Peor, a una economía sin moneda nacional. Pero el dólar se comportó exactamente en sentido contrario a lo que necesitamos y se apreció fuertemente. Los choques externos negativos recibidos durante los años 2015-2016 no tienen parangón en historia contemporánea ecuatoriana. Por primera vez en los últimos 30 años tuvimos 2 años seguidos de decrecimiento en exportaciones, perdiéndose cerca del 10% del Producto Bruto Interno, como dicen en Argentina, en Ecuador es Producto Interno Bruto. Para el 2016, el valor de las exportaciones era apenas el 64% de finales del 2014. En el primer trimestre de 2016, el precio del barril de petróleo ecuatoriano estuvo por debajo del mítico piso de $20. En los 90, en esta locura neoliberal, entre otras cosas, Ecuador fue retirado, salió del OPEP. Con eso perdimos acceso a información privilegiada, etc. Yo en el 2007 regresé, cuando asumí como presidente, regresé al Ecuador al OPEP. Y en los escenarios que se hacían en OPEP, ¿no?, el piso era $20. Nadie imaginaba que el petróleo pudiera llegar por debajo de esos $20. O sea, nadie, no estaba en los escenarios. Entonces, si está 25, si está 28, pero jamás menos de $20, eso no existía. Bueno, yo inicié el año 2016 con un barril de petróleo de $17, que ni siquiera cubría los costos de producción. Mientras tanto, el dólar norteamericano se comportaba en forma exactamente contraria a las necesidades macroeconómicas, pasando de 0.734 a 0.948 euros por dólar entre enero de 2014 y diciembre de 2016. Es decir, cerca de 30% de apreciación. Los economistas saben lo que es, ¿no? Perder 10 puntos del PIB en exportaciones y que se te aprecie 30% la moneda. Las monedas de países vecinos como Colombia llegaron a apreciarse en más del 70%. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La dolarización ecuatoriana se impuso siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina en enero del 2000. Cuando revienta la convertibilidad en el 2001, dicen no, la dolarización no tiene nada que ver con la convertibilidad. Son hermanas gemelas, tipo de cambio fijo extremo. ¿Y por qué revienta la convertibilidad? Porque en 10 años no aguantó el efecto tequila, la crisis mexicana, la crisis asiática, financiera, y la depreciación del real, más o menos en 70%. Nosotros hemos recibido eso y más en apenas 2 años. Eso es lo que enfrentamos, y con un sistema más rígido, que es la dolarización. Porque como no sacrificaron la moneda nacional, finalmente tuvieron que romper la promesa, entre comillas, de mantener el tipo de cambio 1-1, pero tenían la moneda nacional. Nosotros no tenemos moneda nacional. El sistema dolarizador es mucho más rígido. Pero conceptualmente son hermanas gemelas, ¿no?, la convertibilidad y la dolarización. Las pérdidas netas fiscales entre 2015 y 2016 se calculan en 12% del PIB o PBI. Por primera vez en historia, en lugar de recibir ingresos petroleros, el gobierno central tuvo que dar cerca de $1.600 millones a las petroleras estatales para que no quebraran, como estaba sucediendo con muchas empresas petroleras alrededor del mundo. A esto hay que sumarles litigios perdidos en espurios tribunales arbitrales, esos atentados a nuestra soberanía que son los tratados de protección recíproca e inversión, que también se firmaron por doquier, sobre todo en los 90, pero algunos en este siglo. Y esa es otra cosa de las cosas que tiene que denunciar América Latina, ¿no? El nuevo colonialismo, esos tratados, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Para ir a los tribunales internacionales, en un caso de derechos humanos en el sistema interamericano, tienen que agotar todas las instancias judiciales del país correspondiente. Pero una transnacional puede llevar a un Estado soberano directamente a un tribunal de inversiones por estos tratados. El capital con más derechos que los seres humanos. Y estos litigios nos obligaron a pagar más de un 1% del PBI a las petroleras Occidental y Chevron. Y como si esto fuera poco, el 16 de abril de 2016 ocurrió en la zona costera un terremoto de cerca de 8 en escala de Richter que costó centenas de vidas. Hizo decrecer la economía solo por efecto del terremoto 0.7% y produjo pérdidas por más de 3% del PIB o PBI, sin contar cerca de 4.000 réplicas que ha tenido, que aumentaron los costos, los daños. Hemos tenido más de 10 réplicas superiores a 6 en escala Richter. Por un terremoto de 6 en escala Richter, en el 2016 se destruyó o en el 2017, no recuerdo, la ciudad italiana Amatrice. Amatrice, ¿no? Sí, es la salsa del espagueti, Amatrice, ¿no? Es riquísima, salsa Amatrice. Bueno, por todos estos factores, la economía pasó de un vigoroso crecimiento del 4% en el 2014
a tan solo 0.2% en el 2015 y a un decrecimiento de menos 1.5% en el 2016. Sin embargo, pese a las dificultades extremas y carecer de moneda nacional, se superó la recesión en tiempo récord, con un mínimo costo y sin incrementar pobreza ni desigualdad. Esto es algo inédito en América Latina. Cuando se enfrentan a estas dificultades, lo primero es el tarifazo, el paquetazo, y los pobres se convierten en más pobres. Y el peso de las dificultades cae sobre los más vulnerables. Tal vez es por primera vez en historia que el peso cayó sobre los más ricos. No aumentó pobreza, no aumentó desigualdad. Por deciles de población, los primeros 7, 8 deciles no vieron disminuir su ingreso. Es el decil 9 y 10 que vieron disminuir su nivel de ingreso por los ajustes que hicimos, es decir, el ajuste hacia arriba, no sobre los pobres, sobre los ricos. Pero son los ricos pues los dueños de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Son los ricos los que hacen la opinión pública. Ustedes iban al país y decían que todo estaba mal. Y, como les digo, en el 2017 crecimos al menos 2%, mayor que el promedio latinoamericano de 1.3%. Eso significa que hicimos las cosas bien. Cuando mejor gobernamos fue en el 2015-2016. En Ecuador las políticas heterodoxas han demostrado ser más exitosas, tanto en época de expansión como en época de recesión. Entre 2007 al 2017, Ecuador más que duplicó el tamaño de su economía con la Revolución Ciudadana. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de la región, incluyendo los 2 años de problemas. Y fue el país que más aumentó en la región el ingreso de los pobres y que más disminuyó la brecha entre ricos y pobres, logrando que 2 millones de personas salieran de la pobreza. Esto es una reducción del 12.5%. El problema es que para la gente común poco importan estos análisis económicos. Ellos solo sienten que en los últimos años sus negocios venden menos, es más difícil para sus hijos encontrar trabajo y que ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes. Y esto lo explota muy bien una prensa especialista, no en informar, sino en manipular. Una recesión continental, y en el caso ecuatoriano, sin tipo de cambio, la asocian a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías. O en otros casos pretenden hacer creer que debimos cambiar esas estructuras. De todos modos, es la culpa de ustedes, estamos claros. Es algo regional por choques externos, pero culpa de ustedes que no cambiaron, les encantan los nombres pomposos, las estructuras primario exportadoras de nuestra economía o la economía extractivista, ¿no? La basada en recursos naturales no renovables. Y no haber logrado eso es otra muestra del fracaso de la izquierda. Como les decía hace un momento, primero eso toma décadas, no décadas. Cambiar, Ecuador se basa en gran medida en exportación de petróleo, pero cambiar esa estructura extractivista de la economía no es cerrar pues la llave del petróleo. Sí, vamos a salir de la economía extractivista y vamos a regresar a la economía recolectora, ¿no? Entonces se trata de movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Por ejemplo, el sector conocimiento, para ir de esa economía, recursos finitos, basados en recursos no renovables, a la única economía basada en recursos infinitos, la que se fundamenta en la mente humana, en las ideas. Pero es movilizar esos recursos, no prescindir de esos recursos. Eso lo debemos entender también. Todos somos ecologistas, todos debemos tener compromiso con la Pachamama. Ecuador ha aportado a nivel mundial conceptos muy importantes, con la iniciativa de SONITT, con el concepto de emisiones netas evitadas, con la propuesta de un tribunal internacional para deuda ecológica. Ha aportado a nivel mundial para luchar contra el cambio climático, pero no podemos caer en los infantilismos, ¿no? Algunas veces se va de un extremo al otro. Hace unas décadas se pensaba que el ser humano era lo único importante en la naturaleza. Ahora algunos creen que el ser humano es un estorbo en la naturaleza. No es ni lo uno ni lo otro. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y los recursos naturales de América Latina son la gran oportunidad de lograr el desarrollo sin pasar por esa dura etapa de explotación de la fuerza laboral que tuvieron que soportar los países que muchas veces admiramos, ¿no? Porque son desarrollados, los nuevos países desarrollados, Singapur, Corea del Sur. Lee Kuan Yew, el líder histórico de Singapur, lo dice, lo escribe. Tuve que aguantar durante décadas la explotación de la fuerza de trabajo de Singapur, hasta acumular, adquirir competencias y tener un proceso de desarrollo pues basado en fuerzas internas. Ese duro episodio lo podemos obviar con nuestros recursos naturales. Porque, por ejemplo, en Ecuador, con recursos naturales, ustedes pueden hacer carreteras, tener energía renovable. Hoy más del 90% de nuestra matriz eléctrica es de origen hídrico. Antes era 45% apenas. Eso significaba
que el resto, o era importado, importamos un 10%, y cerca de un 45% era termoeléctrica. Importábamos diésel, quemábamos, contaminábamos. Esa inversión ayuda a preservar el ambiente, se trata de energía amigable con el medio ambiente, renovable, ¿no? Y pasamos a más del 90% de energía eléctrica de origen hídrico y barata, energía barata. Entonces, cuando los empresarios ecuatorianos, porque no son mis empresarios, no, la mayoría me la tenía jurada, triplicaron en promedio utilidades. Vean, esa es estadística dura. Triplicaron utilidades en la Revolución Ciudadana, pero no teníamos el apoyo político de la gran mayoría de empresarios. ¿Saben por qué? No por culpa nuestra. Tenemos que ser autocríticos, pero tampoco flagelarnos, tampoco ser masoquistas, sino que ellos no tienen la lógica empresarial. La clase empresarial latinoamericana no es realmente una clase empresarial, es una clase rentista, ¿no? No tienen la lógica empresarial. ¿Cuál es la lógica empresarial? Me fue bien con este gobierno, políticas claras, buenos negocios, transparencia, bueno, hay que apoyarlo. No. Su lógica es, no controlo este gobierno, así que tratemos de desestabilizarlo y que venga uno que pueda controlar, porque sí, aunque me va bien por el momento, así es como hemos dominado 2 siglos. No nos equivoquemos en eso, ¿no? La lógica de nuestra clase empresarial no es la lógica empresarial, sino la lógica del poder, dominar a nuestros gobiernos, y el gobierno de la Revolución Ciudadana no lo pudieron dominar, así de sencillo. El segundo eje de la nueva estrategia contra los gobiernos progresistas, sobre todo el discurso contra los gobiernos progresistas, es la cuestión moral. El tema de la corrupción se ha convertido en eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional populares en nuestra América. Pareciera ser que la corrupción empezó solo con nuestros gobiernos en América Latina y que solo los gobiernos de izquierda son corruptos, no, nadie más. Y cuidado, una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es gobierno corrupto. El que les diga, mi gobierno no va a tener casos de corrupción, o es parapsicólogo o es un farsante, ¿no? Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Pero hasta el Papa Francisco ha dicho que ha encontrado corrupción en el Vaticano. Entonces, sí, es inevitable cuando se gobierna 10 años encontrar casos de corrupción. Lo importante es no tolerarla. Pero en Ecuador ustedes ya no tienen la corrupción generalizada, institucionalizada. Los que visitaban mi país antes del 2007 podrán recordar cómo desde la migración les pedían plata para dejarlos pasar, luego en la aduana, luego para ir a sacar una cédula en el registro civil. Por todos lados eran extorsionados. Eso ya no existe. Existe esta corrupción transnacional, ya vamos a hablar un poco más de ello, y que es básicamente corrupción privada, ¿no? Y de eso nos olvidamos frecuentemente, porque aquí también hay un gran componente ideológico, echarle la culpa al sector público, al Estado, a la política, etc. Entonces el tema de la corrupción se ha convertido en eficaz herramienta para destruir los procesos políticos progresistas. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban, pero ya perdió la presidencia. En Ecuador se está siguiendo exactamente el mismo libreto con el vicepresidente de la República y también ya perdió la vicepresidencia. En esta estrategia de lawfare, en inglés guerra legal, ¿no? Se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Caso Odebrecht, ¿no? Entonces, corrupción generalizada, cuando Odebrecht es una de las tantas empresas, ¿no?, que han trabajado en el Ecuador, cuando es una de las tantas empresas que contrata con el Estado. Luego viene un bombardeo mediático que aniquila el apoyo que pueda tener la víctima escogida. A Dilma, pues, le dejaron con 10% de apoyo, después de meses de escarnio público y linchamiento mediático. Y finalmente, el ser culpable o inocente se vuelve un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan condenar por razones, sino que buscan razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios de comunicación y la opinión pública, entre comillas. Si quieren, unas grandes decepciones que yo me he llevado en estos meses es ver la fragilidad de la institucionalidad ecuatoriana. Creíamos que habíamos dejado un país más sólido, pero el Poder Judicial sucumbió ante la primera presión del Poder Ejecutivo, está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Mediático, y hace lo que le dicen los titulares. Se juzga ya no en los tribunales, sino en los titulares. Una verdadera vergüenza. O sea, otro de nuestros adversarios en este momento, el uno es el partido mediático y el otro el partido judicial, ¿no? La judicialización de la política y jueces sometidos por la presión del Poder Ejecutivo, en el caso ecuatoriano, y en general del Poder Mediático. Hoy en Latinoamérica
lo hemos hablado, se viven periodos de retrocesos. Y ya lo dicen las estadísticas, ¿no? En los 2 últimos años, 19 millones de latinoamericanos han vuelto a la condición de pobreza. Esto ya tiene datos duros. Y ya no son los golpes militares como en la década de los 70. Son suficientes sus medios de comunicación y una justicia sometida. Parecería ser que algunas veces se tornan vigentes las palabras de Robespierre. Aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados. Yo tengo como 6 juicios, por si acaso, penales. Todavía no llegan a etapa de dictar prisión preventiva, etcétera, pero en cualquier momento puede pasar eso en las próximas semanas. Y cuando tú hablas con tu abogado y te dice, no hay nada, ni siquiera civil, administrativo. ¿Saben qué? Me quieren hacer un juicio penal por un decreto pidiendo, nosotros hicimos una ley estableciendo un techo para la deuda pública del 40%. Nosotros mismos lo hicimos, para evitar el sobreendeudamiento, ¿ya? Pero no estaba establecido cómo se medía el saldo de esa deuda pública. Y yo hice un decreto en el 2016 diciendo que se tiene que medir de acuerdo al Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, que es el que utilizan la mayoría de países del mundo, y así se puede comparar el nivel de deuda. Y es lo correcto, la deuda consolidada. Cuánto debe el sector público con el resto del mundo o el sector privado, y no cuánto se debe entre sí. Si no se consolida, puede haber distorsiones. O sea, Ecuador tiene 221 municipios. Un municipio le presta al otro 50 millones, ese municipio le presta al otro 50 millones, así hasta el último, y el último le presta al primero 50 millones. La deuda agregada sería 50 millones por 221, 11.050 millones de dólares. La deuda neta consolida es 0, y eso es lo correcto. Eso es lo elemental. Bueno, están diciendo que dolosamente rompí el techo de deuda y por eso no me quieren enjuiciar penalmente. Por un decreto diciendo que la deuda se tiene que medir, el saldo de deuda, de acuerdo al Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. A esos niveles estamos. Y cuando tu abogado te dice, aquí no hay nada, ni siquiera responsabilidad civil ni administrativa, pero te van a meter el juicio penal porque es persecución política, ves que algo grave está pasando, ¿no? Que los propios cimientos de la República están tambaleando. Pero no se preocupen, todo es cuestión de tiempo, a no perder la esperanza, que nos roben todo menos la esperanza. Volveremos y venceremos. Por lo pronto están embriagados de poder. Mejor para nosotros. ¿Quién puede estar contra una verdadera lucha contra la corrupción? Eso fue lo que hicimos en Ecuador durante los últimos 10 años, erradicando, como le decía, la corrupción institucionalizada que existía. Pero la supuesta lucha anticorrupción de la derecha y de sus medios de comunicación, ellos sí corruptos, es absolutamente insincera y tan solo un instrumento de ataque político, como lo fue en los 90 la supuesta lucha contra el narcotráfico, o en su momento la lucha contra el comunismo. Para una verdadera lucha contra la corrupción, bastaría, por ejemplo, prohibir los paraísos fiscales, por donde pasa prácticamente toda la corrupción que hemos tenido que enfrentar. Basta ya de tanta hipocresía. Nos echan la culpa. Bueno, tal vez ustedes no robaron, pero permitieron robar. Falta de controles, permisividad, sistemas de corrupción. ¿Qué control permite detectar una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? Dígame qué control, yo lo aplico mañana. Ya no soy presidente, lo sugiero. Dígame qué control. O sea, llamar a Walter Mercado, el astrólogo. Bueno, eso. En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de $10.000. Pero en paraísos fiscales se puede depositar miles de millones sin que nadie informe nada. Aquello, lamentablemente, todavía no es ilegal, pero claramente es corrupción, es deshonesto. Nadie va a los paraísos fiscales a transparentar sus cuentas, a pagar impuestos, a asumir responsabilidades. Pero en el encuadre, el framing que hacen los medios de comunicación, ese encuadre es que la corrupción se da por culpa del Estado, que lo público, a diferencia de lo privado, es la fuente de los problemas. La realidad es que, como en el caso de Brecht, empresa constructora brasileña que creó toda una estructura de corrupción en 12 países, la corrupción en gran medida es promovida por el sector privado. En países como Alemania, hasta hace poco, sus empresas podían deducir de impuestos los gastos por pagos ilícitos en nuestros países. Así era tolerada la corrupción en los países que nos quieren dar clase moral y buenas costumbres. Caso de Brecht, como les decía, el corruptor principal, Odebrecht. Y todo el mundo, ahorita nadie conoce a Odebrecht, ¿no? Acuérdense que Odebrecht auspiciaba concursos de periodismo, ayudaba al sector de las artes, ¿no?
era la empresa constructora más grande de América Latina y el ejemplo a seguir. Todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. Cuando yo expulso Odebrecht por un problema del 2008, no se imaginan todos los insultos de la prensa, porque no soy estadista, soy un salvaje, así no se trata a los inversionistas extranjeros. Ahora nadie conoce Odebrecht y todos somos cómplices, los políticos y somos cómplices de Odebrecht, ¿no? Los que estuvimos en el gobierno. En todo caso, fue una corrupción básicamente privada. El principal corrupto y corruptor Odebrecht utilizó lobistas, empresarios privados, para coimar mandos medios que cambiaran las bases de los concursos. Pero los otros competidores no son tontos, pues se dan cuenta que cambian las bases de los concursos para beneficiar a Odebrecht. Odebrecht le daba plata a los otros competidores para que se queden callados. Es decir, 80% eran privados. Pero ustedes escuchan, todo es problema público, estatal, y la política es la que genera corrupción, no el sector privado y el afán de lucro. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo en aprobar mediante consulta popular una ley que impide a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole en paraísos fiscales. Esto ya convierte en delito el uso de estas guaridas. Lamentablemente, todavía siguen existiendo esas guaridas. Yo no entiendo cómo alguien que aspire a dirigir un país puede tener plata offshore en estos paraísos. Significa que no tiene fe en su propio país. ¿Qué coherencia existe ahí? En resumen, se busca destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo, sobre la base de amplificar y generalizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, problemas prácticamente ineludibles del ejercicio de poder, el cambio de ciclo económico y casos de corrupción. Entonces, por ejemplo, no pueden enrollar las carreteras que hicimos, que convirtió al país, a Ecuador, de un país de los peores con infraestructura vial al país con mejor infraestructura vial de la región. No pueden llevarse los hospitales, no pueden llevarse las escuelas, pero sí pueden desmerecer eso. Ah, no, en todo hubo sobreprecio, todo hubo corrupción. Entonces esa es la estrategia en el caso ecuatoriano, desmerecer, porque no pueden ocultar, no pueden negar. Pero también probablemente la izquierda es víctima de su propio éxito. Según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional. Yo estoy de acuerdo también con Alfredo, no necesariamente es clase media, se llaman grupos vulnerables, todavía pueden regresar a condiciones de pobreza, pero ya no son pobres, al menos ya no son pobres, son no pobres. En su inmensa mayoría esta gente superó la pobreza fruto de la política, de las políticas de los gobiernos de izquierda. Lo dice la propia CEPAL. En Brasil, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013, el gobierno del Partido de los Trabajadores. Pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, es decir, objetivamente están mucho mejor que antes, pero aspiran a mucho más, subjetivamente se sienten más pobres, ¿no? Estoy mucho mejor que antes, dupliqué mi ingreso, ¿no? Pero ahora quiero vacaciones en Nueva York cada año, etcétera, las aspiraciones que me transmite cierta prensa, el estilo de vida de New York, y estoy mucho más lejos de esa aspiración y me siento subjetivamente pobre. Es el problema de prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. O más prosaicamente también, ¿no? El síndrome de Doña Florinda, ¿no? Mejora un poquito su condición económica, ya se sienten superiores al resto, le llaman chusma a los demás, a los que quedaron pobres, y aquí los políticos somos como los pobres cirujanos, ¿no? Cuando salva en una operación complicadísima el cirujano al paciente, los familiares dicen gracias a Dios. Cuando se le muere el paciente, culpa de este infeliz el médico, ¿no? Así son con los dirigentes políticos. Cuando le va bien, gracias a Dios, a mi esfuerzo. Cuando le va mal, culpa del gobierno. Entonces, pero bueno, le llaman chusma al resto cuando superaron un poquito su condición de pobres. Maltratan a los pobres obreros, a los don Ramón. Malcrían, engríen a sus malcriados hijos Kiko. Y quieren ser amigos y votar por la gente de bien, ¿no? El capitalista compasivo y corbatudo del señor Barriga. Entonces también está pasando mucho de esto probablemente. Habría que estudiar un poco más. El síndrome de Doña Florinda. Esta nueva clase media, o al menos digamos clase no pobre, que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales de la propia izquierda, necesitan un nuevo discurso y mensaje. Necesitamos una nueva lectura de la realidad. Sus demandas no son solamente diferentes, sino incluso antagónicas a la de los pobres, y sucumben más fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa, que les ofrece para todos un estilo de vida a lo New York. La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental.
La pregunta es, ¿estará luchando contra la misma naturaleza humana? ¿Es esto ineludible? Que alguien salga de la pobreza, se convierta en clase media, ya desprecia a los pobres o ya no coinciden sus intereses con los pobres y más se sienten atraídos por estos discursos de la derecha, de sus medios, de tener una vida estilo New York. El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación, en el sentido gramsciano. Esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático fue el rechazo a la ley de herencia que se intentó aplicar en Ecuador. O sea, la diferencia entre democracia y aristocracia es que todos tengamos igualdad de condiciones independientemente de un apellido o clase social, pero en América Latina muy pocos nacen en cuna de oro y muchos todavía nacen sin cuna, ¿no? Y esto es por las herencias, por muchos mecanismos de reproducción de las condiciones sociales. La movilidad social en América Latina todavía es muy baja y eso es un indicador de desarrollo. Es decir, un indígena, un afro, minorías históricamente excluidas, nace pobre y la probabilidad de que muera pobre es altísima. Alguien que nació rico en clase privilegiada, por inútil que sea, si nació rico, la probabilidad de que muera pobre es prácticamente nula, ¿no? Se necesita mayor movilidad social, es un indicador de avance, incluso democrático. En todo caso, parte de esto significa impuestos sobre las herencias. Es la diferencia entre democracia y aristocracia. Ciertos ricos de Nueva York, de Estados Unidos, Bill Gates, por ejemplo, proclaman esto: necesitamos más impuestos, ¿no? Dicen, yo tengo 90.000 millones, pero a mis hijos les voy a dejar solo educación universitaria, y tal vez hay 1 millón para que se repartan, porque tienen que empezar en igualdad de condiciones. Acá, pues, todo lo contrario, ¿no? Mientras más puedan acaparar, mejor. Entonces, tratamos de poner un impuesto sobre herencias, sucesiones, esto es muy común en Europa, ¿no? Un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño. Pese a que tan solo un 3 por 1000 de la población en Ecuador recibe una herencia, y que el nuevo impuesto solo afectaba a las grandes herencias, a los grandes legados, es decir, al 0.004% de las herencias. ¿Saben lo que es esto? ¿No? Esto es 0.04 por 1000, 0.4 por 10.000, al 4 por 100.000, ¿no? De cada 25.000 ecuatorianos afectaba a uno. Esto es aproximadamente 172 personas por año sobre una población de 16 millones y afectaba a los más ricos. Muchos pobres y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación. Nuestras democracias, compañeros, y el que no entiende, alguien de izquierda que no entiende que nuestros grandes adversarios son los medios de comunicación, con todo respeto, no ha entendido nada. Si ustedes quieren transformar nuestros países con el aplauso de los medios de comunicación, se están engañando, están perdiendo el tiempo. Y lo vamos a tener claro, eso es una de las conclusiones estratégicas que debe tener la izquierda. Buscar mecanismos alternativos de comunicación, medios de comunicación honestos, que no pertenezcan a las élites, democratizar la propiedad de los medios de comunicación. Hay una contradicción de origen, ¿no? Son empresas privadas con fines de lucro, pero que supuestamente están proveyendo un derecho. El derecho no es una mercancía, la información no es una mercancía, es un derecho. Es algo que nadie te lo puede quitar, pero está en manos de proveedores privados, cuyo objetivo es el fin de lucro. Por definición, si el fin de lucro contradice el derecho a la información, prevalecerá el fin de lucro, por definición. Entonces ahí hay un problema, hay que cambiar la gestión de la información, hay que cambiar la propiedad o democratizar al menos la propiedad de los medios de comunicación, pero son problemas políticos enormes. ¿Cómo se puede democratizar la propiedad de los medios de comunicación o los propios medios directamente? Crear nuevos medios en otras manos. Por ejemplo, democratizando el espectro radioeléctrico para los medios audiovisuales. Eso lo dice la Constitución ecuatoriana, la nueva. El espectro radioeléctrico, más del 90% estaba en manos privadas y es del Estado. Se estableció que debe ser 33 para el sector privado, 33 para el sector público y 34 para el sector comunitario sin fines de lucro. Y pese a lo fuerte que era mi gobierno, casi no pudimos avanzar en eso, ¿no? Había falta de capacidad en el sector comunitario, pero también un boicot enorme de parte de los medios hegemónicos y de sus corifeos, ¿no? Que la Relatoría de Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y toda esa gente. Bueno, nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas y algunas veces idiotizadas también, ¿no? Los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y los sistemas electorales. Se han convertido en los principales partidos de oposición de los gobiernos progresistas y son los verdaderos representantes del poder político, empresarial y conservador. No importa lo que convenga a las grandes mayorías,
lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de opinión. Y esto es terrible, esto es tremendamente grave. La izquierda regional, entonces, se enfrenta a los problemas de ejercer o haber ejercido el poder, frecuentemente de forma exitosa, pero desgastante. Es imposible gobernar contentando a todo el mundo, más aún cuando se requiere tanta justicia social. Y cuánta deslealtad, ¿no? Cuando uno expone hasta la vida por cambiar las cosas, viene un mediocre traidor a decir, Correa lo que ha hecho es polarizar al país, nosotros nos vamos a unirnos, todos juntos ya, como creyendo que la contradicción es tan profunda en nuestra América, va a lograr la aprobación de todos. Cuando logren la aprobación de todos, en realidad no es de todos, significa que las mayorías explotadas están siendo acalladas, ¿no? Y que están siendo funcionales al status quo, no nos engañen en eso. Yo quisiera saber si Abraham Lincoln abolió la esclavitud con el aplauso de los esclavistas, como algunos pretenden en nuestra América, ¿no? En Ecuador, por darle voz a los humildes, oportunidad a los pobres, derechos a los trabajadores, dignidad a nuestros campesinos, por arrancarles el poder a los que siempre habían usufructuado de él, la banca, los medios de comunicación, la partidocracia, le llamamos partidocracia a los partidos tradicionales, nos granjeamos poderosos enemigos y nos acusaron de polarizar el país. Olvidan que por la mitad de lo logrado, hace pocas décadas hubiéramos tenido una guerra civil. Nosotros lo hicimos, cansándonos de ganar elecciones. Cuando sea la izquierda el 3% en permanente oposición, sin vocación de poder, acostumbrada a protestar y no a proponer, no se entiende lo que es tener que gobernar en adversas situaciones económicas o enfrentar traidores que sucumbieron ante la tentación del poder y el dinero. Es claro que la única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral, pero un gobierno honesto, como ya les he dicho, no es el que nunca sufrió casos de corrupción, sino aquel que nunca la toleró, o los toleró estos casos de corrupción. No comprender esto confunde a mucha militancia y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente. Uy, caso de corrupción, resulta que han sido corruptos todos y creen a los medios de comunicación. Y muchas veces otorgándoles a los opositores una razón que nunca tuvieron. Sí, oye, la economía no está tan bien. No, sí, es que se equivocaron en las políticas económicas, el neoliberalismo es lo correcto. Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos, de tener convicción en lo que hacemos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Por ello, uno de los mayores desafíos de la izquierda latinoamericana es entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores, pero también, como decía San Ignacio de Loyola, comprender que una fortaleza asediada, cualquier disidencia, es traición. Hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente basados en la teoría de mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia, pero inconsecuentemente se criminaliza cada vez más la movilidad humana. En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital, y particularmente el capital financiero. Pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, cuando comenzó la revolución industrial, cuando los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban 7 días a la semana, 12, 14 y hasta 16 horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de estados nacionales y a través de una acción colectiva que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico. Esa acción colectiva mundial no existe en la globalización neoliberal. En consecuencia, no existe gobernancia. Incluso los que creen en el mercado global, en lugar de sociedades globales, ¿no?, requieren ese mecanismo de gobernanza. Y es inexistente ese mecanismo. Y se están produciendo excesos similares cuando, por ejemplo, para competir en los mercados globales, los países más pobres precarizan su fuerza laboral. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? La mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración, para alcanzar desde cosas tan sencillas
como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países en favor del capital transnacional, hasta lograr que como bloque incidamos en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. En Unión de Naciones de Sudamérica, UNASUR, somos 500 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con aproximadamente 6% del PBI mundial, 1/3 de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. A su vez, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC, es una gran oportunidad y esperanza para tener un foro propio de discusión, de procesamiento de conflictos regionales y para mantener la Organización de Estados Americanos, OEA, como un espacio para que nosotros como bloque, como CELAC, los países latinoamericanos en bloque, podamos conversar y procesar nuestros conflictos con América del Norte. ¿Qué sentido tiene que un conflicto entre Colombia y Ecuador lo vayamos a discutir en Washington? O que Ecuador en un conflicto con Estados Unidos vaya a Washington solito. Nos hacen pedazos. Tenemos que ir como bloques, como bloque. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Queridos compañeros, la patria grande, como llamamos a nuestra América Latina, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez la única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia, es América Latina unida. Y aquí podemos aprender de otros que recorrieron el camino en más adversas circunstancias. La Unión Europea, 28 países con diferente lengua, diferente cultura, religión, sistemas políticos, que hace 70 años se mataban entre ellos por decenas de millones de personas, por decenas de millones, y por voluntad política conformaron un gran bloque económico, político, social, una unión monetaria también. Y por ello, pues, nosotros en cambio tenemos todas las condiciones, una misma historia, un mismo idioma, una misma religión, una misma cultura, iguales sistemas políticos. Por eso, tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Unidos, separados, será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Unidos, seremos nosotros los que impongamos las condiciones a ese capital transnacional. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, compañeras, compañeras. Terminamos con la actividad. Rafael se tiene que ir. Nuestro agradecimiento una vez más a Rafael Correa. Gracias a todos. Un abrazo a los que nos ven por internet. Hasta pronto. Fue una gran jornada. Nos vemos todos en la plaza.